Buenos días, mi grupo está conformado por Valerio Arsenio, Esteban Molina y mi persona Manuel Peinado, y hoy le voy a hablar sobre la combinatoria. La combinatoria de matemática discreta es la rama que se encarga de estudiar las enumeraciones, la estructura y las propiedades del conjunto finito. Esta área de la matemática se centra en contar, ordenar y seleccionar elementos de conjunto, así como en el estudio de relaciones, operaciones entre ellos, algunos de los conceptos básicos. En combinatoria son las permutaciones, las combinaciones y el coeficiente biodimensionales. La teoría básica del encuentro. En matemática discreta se refiere al estudio de los métodos y técnicas para contar y enumerar objetos o eventos en un conjunto finito. Estos conceptos son fundamentales. En la combinatoria se utiliza en muchas ramas de la matemática y la informática. Algunos de los conceptos básicos de reencuentro incluyen principios de productos, permutaciones y combinaciones. El principio de adición. En matemática discreta, los principios de adición son principios básicos que se utilizan para contar y combinar elementos de conjunto. Principio de adición simple, principio de adición generalizado y principio de adición para opciones mutuamente excluyentes. A continuación lo voy a dejar con mi compañero. Buenos días, mi nombre es Esteban Molina y yo le vengo a exponer sobre principio de multiplicación, principio de Palomar y permutaciones. El principio de multiplicación es un conjunto fundamental en combinatoria que se utiliza para contar las posibilidades de combinar elementos de diferentes conjuntos. En resumen, el principio establece que si tenemos m maneras de hacer una cosa y n maneras de hacer otra cosa, entonces hay m por n, manera de combinar ambas cosas juntas. Principio de Palomar. El principio de Palomar, también llamado principio de Dirac o principio de las cajas, establece que si n palomas se distribuye en m palomares, siempre que el número de palomas n sea mayor que el número de palomas m, o a lo que es lo mismo el lenguaje matemático, n igual a m. Entonces necesitaremos existir al menos una paloma en una de las cajas. Permutaciones. Una permutación es un arreglo ordenado o disposición de elementos de un conjunto. La permutación se utiliza cuando el orden de los elementos es importante. Por ejemplo, si tenemos n elementos y quieres determinar las diferentes formas en las que se pueden organizar esos elementos, entonces estos trabajan con permutaciones. Gracias. Buenos días, mi nombre es Arsenio Valero y yo vengo a exponerles sobre combinaciones, principios de inducción y exclusión y teorema de binomio. Combinaciones. Las combinaciones es una selección de elementos de un conjunto sin importar el orden. Es decir, las combinaciones se utilizan cuando el orden de los elementos no es relevante. Existen dos tipos de combinaciones. Las combinaciones sin recepción, que se define como las distintas agrupaciones formadas de elementos, ¿sí? Y las de con repetición, que se pueden definir como las distintas agrupaciones formadas por elementos que pueden repetirse. Ahora vamos con principio de inducción y exclusión. El principio de inducción y exclusión es utilizado para contar elementos de manera sobrecontada ni subcontada. Este principio establece que la cardinalidad de una unidad de varios conjuntos es igual a la suma de las cardinalidades individuales de cada conjunto, menos la suma de los cardinales de las interacciones de cada par de conjuntos, más la suma de los cardinales de las interacciones de cada terma del conjunto, y así sucesivamente. Ahora vamos con el teorema del binomio. El teorema del binomio es una fórmula que permite calcular el coeficiente de un término en específico en la expansión binomial de un binomio elevado a la potencia alternativa. Esta fórmula es muy útil para trabajar con problemas de contingencia y combinatoria. Es muy utilizado en problemas de enumeración, probabilidades y análisis combinatorio, ya que permite calcular rápidamente los coeficientes de los términos individuales en la exposición de un binomio elevado a una potencia determinada. Muchas gracias.